del fenómeno de la absorción. Hemos explicado los mecanismos por detrás de que la droga llegue a la sangre. Hemos hablado nosotros de la distribución. Hemos analizado los mecanismos por los cuales logramos que la droga que estaba en la sangre llegue a la célula blanca, a la célula objetivo, donde tiene que producir su actividad. Por lo tanto, en este momento, lo que debería acontecer es la actividad del fármaco. Aquí es donde debería producirse lo que esperábamos que el fármaco haga. Pero recordarán ustedes que a la actividad del fármaco nosotros le habíamos etiquetado como la farmacodinámica. Por lo tanto, no vamos a revisar eso en este momento. Pero me interesa que cronológicamente no perdamos la secuencia. Después de que el fármaco se absorbe y se distribuye, tiene que actuar. Eso es lo que esperamos que suceda. Pero ese es un fenómeno independiente de la cinética. Entonces, asumiendo que ya haya hecho lo que tenía que hacer, lo que nosotros queríamos que haga, ¿qué debería venir por cuestión lógica? En lo que nosotros hemos explicado, si es que el fármaco le administramos para que produzca algo y ya lo produce, no se puede quedar en el organismo, porque entonces se volvería potencialmente nocivo para el organismo. Entonces lo que debería sobrevenir es, por lógica, la eliminación, la salida del fármaco del organismo. Sin embargo, ahí nos topamos nosotros una vez más con un inconveniente obvio. ¿Cuál es la principal vía de eliminación en el organismo? La orina, a través del riñón. Y la orina conceptualmente, ¿qué es? Es agua. Y entonces vuelvo yo a la polémica, ¿y qué pasa si administré un fármaco liposoluble? Va a haber incompatibilidad. Y por lo tanto yo no voy a tener posibilidad de eliminarle si es que no es compatible. Es por esa razón, entonces, que nosotros vamos a incluir un paso previo a la eliminación, que le vamos a marcar con un asterisco, porque este paso previo va a ser fundamentalmente para las drogas de naturaleza liposoluble, a fin de facilitar la eliminación. A este paso intermedio le vamos a llamar nosotros el metabolismo. El metabolismo. Y vamos a poner, por ende, como hemos venido haciendo, un concepto anticipado sobre el que vamos a trabajar. Nosotros vamos a entenderle al metabolismo simple y llanamente como el cambio de solubilidad. Cambio de solubilidad. De lipo a hidrosoluble. Con la finalidad de facilitar la eliminación. Por lo tanto, el metabolismo es un comodín. El metabolismo es un paso accesorio que aplica para facilitar el paso subsecuente, la eliminación. El metabolismo como tal es susceptible de ocurrir en cualquier órgano o tejido. Puede suceder en el estómago, puede suceder en el intestino, puede suceder en el riñón, en el pulmón, en el vaso, pero sin lugar a dudas, el órgano metabólico por excelencia, por supuesto, es el hígado. El hígado es el responsable fundamental del metabolismo en el organismo y, claro, en el caso de los fármacos. Y aquí quiero hacer un primer paréntesis, porque ya habíamos trabajado con el hígado antes y no debe existir confusión, porque son dos procesos completamente independientes que comparten el mismo órgano. ¿Cuándo hablamos nosotros del hígado? En el proceso de la absorción por la vía oral, en el efecto del primer paso. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el metabolismo, a pesar de que es el mismo órgano.
Son dos procesos independientes. De forma tal que si ustedes administraran un fármaco liposoluble por vía oral, ¿cuántas veces debería pasar por el hígado? Debería pasar dos. Una en la absorción, efecto de primer paso, y luego de funcionar, de actuar en el hígado para cambiar la solubilidad. Pero si el mismo fármaco liposoluble diéramos por vía intramuscular, ¿cuántas veces pasa por el hígado? Una sola en el metabolismo para poder eliminarse. Entonces es el mismo órgano, pero en dos funciones completamente independientes. Que tenga efecto de primer paso no significa que tenga metabolismo, y viceversa, que tenga metabolismo no significa que haya tenido efecto de primer paso. Con eso clarificado, entonces hablemos nosotros sobre la función metabólica del hígado. El hígado ejerce su función metabólica sobre los fármacos en lo que nosotros hemos categorizado como dos tipos fundamentales de reacciones: las denominadas reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Facilito. Reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. ¿Qué entendemos por las reacciones de fase 1? Las reacciones de fase 1 son aquellas que en magnitud representan cambios mínimos en la estructura del fármaco. Cambios sencillos en la estructura del fármaco, que por lo general consisten en la adición de grupos funcionales o cambios menores en la estructura, con un solo objetivo: cambiar la polaridad del fármaco, cambiar la solubilidad. Es por eso que las reacciones de fase 1 casi nunca conllevan inactivación de la molécula. Le cambian la solubilidad, pero no le quitan la actividad, de forma tal que ese fármaco se va a volver hidrosoluble, pero va a seguir activa la molécula, va a seguir funcionando. El cambio es mínimo. El responsable fundamental, el responsable primario de las reacciones de fase 1 es el famoso citocromo P450. El citocromo P450, que seguramente ustedes le recordarán, porque es famoso en bioquímica. Porque el citocromo P450 no es una enzima, es un complejo enzimático, era un monstruo enzimático con múltiples actividades sobreañadidas. Ese citocromo P450 como complejo enzimático que es, como proteína que es, está genéticamente codificado. Genéticamente codificado. Y entonces ustedes que son pupilos de la Vanesita, se acordarán que todo lo que es codificado genéticamente es susceptible de dos posibles denominaciones. Nosotros tenemos por un lado el genotipo, que el genotipo hacía relación a ¿qué? A la carga genética que uno tiene. Nosotros somos un cúmulo de genes heredados. Ustedes heredan los genes de su papá, de su mamá, que a su vez tienen los genes de sus abuelitos paternos, de sus abuelitos maternos, y así sucesivamente. Se hace una pirámide impresionante, en la que uno acarrea multiplicidad de genes, los cuales no necesariamente son funcionales, o no necesariamente son activos. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo unos genes de ojos verdes y pelo rubio, que evidentemente no se han expresado. Por eso rocoto, ¿cierto? Pelo negro, ojos oscuros. Ahí está. Pero no exime que si tengo un hijo, salga rubio y de ojos verdes. Es decir, si no es del papá. Ahí estaba, yo tenía esos genes, no se expresaron. Por eso la expresión de los genes, ¿cómo se denominaba? El fenotipo.
Entonces hay una diferencia fundamental entre el genotipo y el fenotipo, los genes que uno tiene y los que se expresan. Y eso aplica a la perfección en el citocromo P450, porque todos tenemos el genotipo del citocromo P450, pero no todos expresamos fenotípicamente el citocromo P450. Lo que quiere decir que va a haber un grupo de individuos que tienen una expresión normal del citocromo P450. Y si la persona tiene una expresión normal, cuando reciba un fármaco liposoluble, va a ser capaz de metabolizarle y por lo tanto de eliminarle sin problema. Esa es normalmente la mayoría de la población. La mayoría, pero implícitamente significa que entonces puede haber un grupo de sujetos que pueden tener una menor expresión del citocromo P450, al menos de alguna de sus fracciones. Ustedes recordarán que el citocromo P450 tenía diferentes componentes. Nosotros en farmacología al menos le ponemos atención a 4 fracciones del citocromo P450. Nosotros hablamos de la 3A4,5, de la 1A2,3, de la 12,9 y de la 12,19. Son las 4 fracciones fundamentales que nos interesan. Un individuo puede expresar bien una, pero menos otra. Si ustedes les tocaría a un paciente que tiene menos expresión de una fracción del citocromo P450, ¿qué pronosticarían que suceda? Que si yo le administro el fármaco liposoluble en la misma dosis que le daba al sujeto normal, ¿qué va a pasar? No se metaboliza, y si no se metaboliza, ¿qué no hay? No hay eliminación, y si no hay eliminación, ¿qué pasa? Se acumula y se vuelve tóxico. ¿Cómo evitaríamos eso? ¿Qué habrá que hacer en el que tiene menos expresión? Bajar la dosis, ¿no es cierto? Hay que darle menos fármaco que al sujeto normal. Estos son los que se llaman los metabolizadores lentos. Los metabolizadores lentos. Pero puede ocurrir el fenómeno opuesto, puede ocurrir que un individuo sobreexprese el citocromo P450, que le tenga más activo. Y si le tiene más activo, ¿qué pronosticaríamos que suceda? Que vamos a tener nosotros una transformación más rápida y una eliminación más rápida. ¿Qué se pondrá en riesgo si es que la eliminación es más rápida? La actividad del fármaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo compensaríamos eso en quien tiene sobreexpresado? Nos tocaría darle una mayor dosis. Estos son los que se llaman los metabolizadores ultra rápidos. Y esto que suena sofisticado, cada vez va siendo más común. En Estados Unidos, en los países de la Comunidad Europea, ya se está poniendo en práctica clínica esto. Nosotros estamos un poquito retrasados en Latinoamérica, sobre todo en la Latinoamérica pobre. Esto está más avanzado en Brasil, está más avanzado en México, pero llegará muy seguramente en unos años, cuando ustedes estén haciendo ya su práctica clínica. Esto va a ser la medicina del futuro. Esto es lo que se llama la medicina personalizada. Es lo que ustedes van a encontrar en los libros que ahora tienen un capítulo específico que se llama la farmacogenética. La farmacogenética. La variabilidad genética en el metabolismo de los fármacos, que permite que uno pueda minimizar los riesgos en el uso de los medicamentos. Siempre tenemos que recordar que el medicamento está originalmente diseñado para este grupo. Lo que a nosotros nos compete es saber el paciente que me tocó y en qué grupo está. Entonces, como les digo, en Estados Unidos ahora al paciente le ponen esas pulseritas que tienen un código QR y uno escanea y sale toda la lista de fármacos y qué tipo de metabolismo tiene. Si es que es normal, rápido o lento. Y con eso uno ya sabe
si tiene que darle la dosis habitual o tiene que ajustar. Una maravilla. En Europa están integrando en el registro médico, en la historia clínica. Ustedes dicen, le voy a dar acetaminofén y le sale, es metabolizador lento. Ah, ya sé que tengo que sacarle la dosis. Esa es la medicina del futuro. Buscar mejor seguridad en el paciente. Y mucho más importante, porque ustedes se acordarán que el citocromo P450 no solo es controlado genéticamente, sino que además es susceptible de inducción o de represión. Y esa es la segunda variedad más común de interacciones medicamentosas. La primera era con audión a proteínas, y ahí hicieron ustedes su lista mágica. Ahora viene una segunda interacción, que es cuando yo doy un fármaco que utiliza el citocromo P450, ese fármaco puede hacer que el citocromo se active más, y si se activa más metabolismo, y por lo tanto, iatrogénicamente le estoy volviendo ultra rápido. O puede ser que reprima el citocromo y iatrogénicamente le estoy haciendo metabolizador lento. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que saber cuando se arriesga a utilizar fármacos combinados. Entonces, deber, para comenzar la clase con gusto, en su cuadernito mágico van a hacer ustedes un cuadrito de los inductores y de los depresores o de los inhibidores de las 4 fracciones del citocromo P450 que hemos dicho que son importantes en farmacología. La 1A23, la 3A45, la 12-9 y la 12-19. Si quieren pueden incluir las otras que son menores, me harían feliz, pero al menos las 4 básicas. La 1A23, la 3A45, la 12-9 y la 12-19. Entonces así una tabla bonita. Estos inducen, estos inhiben, para que cuando yo uso esos fármacos, pilas, no vaya a producir iatrogénicamente estas modificaciones. ¿Cuáles son las reacciones de fase 1? Sean controladas o no por el citocromo P450, nosotros podemos extraer 4 fundamentales reacciones de fase 1. 4 fundamentales. La primera, reacciones de hidroxilación. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Hidroxilo. ¿Cuál? OH. ¿Sí? Segundo, reacciones de hidratación. ¿Qué incluyen las reacciones de hidratación? Agua, ¿cierto? Son reacciones de aguación. El agua H2O, pero entra disociado. Tiene que entrar como HOH. Hidratación. Tercero, la más complicada de todas, reacciones de óxido-reducción. Porque las reacciones de óxido-reducción son de intercambio de electrones. Por lo tanto, las reacciones de óxido-reducción son reacciones mutuas. Tiene que haber un agente que se reduce a expensas de otro que se oxide. Uno que cede electrones y uno que recibe electrones. Y cuarto y último, pero no menos importante, las reacciones de aminación. Grupo NH2. NH2, reacciones de aminación. Cualquiera de estas 4 reacciones son cambios funcionales mínimos en la estructura. Y por eso, vuelvo y repito, no suficientes para llevar a inactivación de la molécula. Objetivo único, cambiar la polaridad de la molécula para permitir la eliminación más fácil. Si a pesar de las reacciones de fase 1 no lográramos cambiar la solubilidad del fármaco, entonces tendríamos nosotros que irnos a algo más agresivo, a algo más potente.
a algo que implique un mayor cambio en la estructura, a algo que logre que esa solubilidad se modifique. Y recurrimos nosotros a una estrategia habitual, bioquímicamente aceptable, que era tomar dos compuestos distintos y crear uno nuevo. Fusionar dos compuestos para crear uno nuevo distinto. A ese tipo de reacciones se acordarán ustedes que le llamábamos nosotros reacciones de conjugación. Reacciones de conjugación. La conjugación per se es por lo tanto una modificación mucho mayor de la estructura. Es un cambio mucho más agresivo. Cotidianamente, ustedes están acostumbrados a conjugar los verbos, es lo que uno conjuga más fácil. Y los verbos al conjugarles van cambiando dependiendo del tiempo, dependiendo de la persona. El más fácil de los ejemplos, primera persona del presente del verbo caber, yo. Yo quepo, ¿cierto? Capo es el otro, ¿cierto? Yo quepo. Segunda persona del presente, tú quepes. Tú cabes, ¿cierto? Ese es el mejor ejemplo de conjugación. Más cambio algunas veces, menos cambio otras veces. Esa es la lógica de la conjugación. Por lo tanto, cuando yo conjugo un fármaco, es altamente probable que además de cambiar la solubilidad, pierda su actividad. Por lo tanto, las reacciones de fase 2, a diferencia de las de fase 1, casi siempre, además de cambiar la solubilidad, inactivan la molécula, le quitan la actividad. Para que se pueda dar la conjugación, nosotros vamos a necesitar de igual manera agentes conjugantes. ¿Con qué conjugarle al fármaco? Y hay cuatro alternativas. Hay cuatro alternativas principales. La primera, la más importante, la más común, es la conjugación con el ácido glucurónico. Con el ácido glucurónico, la glucuronoconjugación, o la conjugación con ácido glucurónico. Que el ácido glucurónico en condiciones fisiológicas, ¿qué papel cumplía? El ácido glucurónico es fundamental para el metabolismo de la bilirrubina, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán que la bilirrubina, siendo un producto altamente liposoluble, necesita conjugarse para poder eliminarse por vía urinaria. Y el responsable de eso es el ácido glucurónico. Gracias al ácido glucurónico es que la bilirrubina sale por la orina y le da el color característico amarillo a la orina. Entonces, fisiológicamente, el ácido glucurónico está ocupado. Está concentrado en metabolizar a la bilirrubina. Si yo administro un fármaco liposoluble que no cambia su polaridad con la fase 1 y le someto a fase 2 y empieza a utilizar el ácido glucurónico, le empieza a restar capacidad al organismo de poder metabolizar la bilirrubina. Si yo diera gran cantidad de ese fármaco, ¿qué podría pronosticar? Que el ácido glucurónico va a dejar de conjugar a la bilirrubina para conjugarle al fármaco, que es lo extraño. ¿Cuál será la consecuencia clínica? Que sube la bilirrubina, ¿no es cierto? Como la de Juan Luis Guerra. ¿Sí? ¿Y qué pasa si sube la bilirrubina? Ictericia, el paciente se pone amarillo, ictérico, hecho papaya. Y la gente confunde y dice, oye, ya se le dañó el hígado. Ahí está, hepatotóxico. Nada que ver, el hígado ni le hemos topado. Esta es una consecuencia
metabólica exclusivamente. ¿Qué habrá que hacer en ese paciente que se puso histérico? Únicamente bajar la dosis. Habrá que darle menos, ni siquiera quitarle el fármaco, bajarle la dosis para que no sature, para que no secuestre todo el ácido glucurónico. Pero el hígado sigue intacto, no hay consecuencia, porque era un problema de metabolismo de la bilirrubina, no de función hepática. ¿Sí? La ictericia medicamentosa se produce por eso. Perfecto. Pero el ácido glucurónico no es el único de los agentes. Nosotros tenemos otras posibilidades, como por ejemplo el ácido sulfúrico, reacciones de sulfatación. Tenemos el ácido acético, reacciones de acetilación, y lo mejor, lo más interesante, la mayoría de los aminoácidos tienen capacidad de conjugarse con los fármacos. La mayoría, no todos, la mayoría. ¿Cuántos aminoácidos habían? ¿Cuántos habían? Buenos. Y justo viene en el pasillo preguntándole a la Marta. ¿Vieron aminoácidos? Está de arriba para abajo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pregúntales lo que quieran. Yo soy bien obediente. Eran 20. ¿Cuántos esenciales? ¿Cuántas familias químicas? ¿De ver al cuaderno? No, doble. Dibujar los aminoácidos. Porque de aquí en adelante les vamos a usar siempre. Entonces tienen que saberse a la agüita la estructura. Así ojo cerrado. Los 20 clasificados en familia química y en esenciales o no esenciales. Porque esos conjugan a los fármacos, nos detoxifican. Ya se va llenando las 60 hojas. Es que después me llaman los papás y dicen, ¿para qué hizo comprar el cuaderno? Se quedó medio cuaderno aquí usado. Y ahora hasta la última hoja lo vamos a usar. Para que no se aburra. Después los papás le dicen, madre, no pasan en panas. Solo en la cháchara. Como soy responsable con sus papás. Deberes tras deberes. Muy bien. Entonces, hemos logrado, sea con fase 1 o sea con fase 2, cambiar la solubilidad del fármaco. Sin embargo, es importante mencionar que existen fármacos que tienen tanta liposolubilidad que el organismo ni siquiera se gasta en hacer fase 1, sino que entra directamente a fase 2, porque ya sabe que esto no va a funcionar. Entonces nosotros no necesariamente vamos fase 1 o fase 2 siempre, sino que podemos ir directo a fase 2. Y hay moléculas que son tan liposolubles. Les pongo un ejemplo: la isoniazida, tratamiento de base para. También me topé con el por suerte en mi oficina queda el último, entonces estamos saludando a todos para que la clase. Y les pregunto, ¿vieron esto? ¿Vieron esto? Sí. Isoniazida, tratamiento de tuberculosis, de la triple terapia. La isoniazida, por ejemplo, es tan liposoluble que primero se conjuga y después se hidroxila. Primero tiene fase 2 y después fase 1. Eso se llama metabolismo en fase reversa, porque depende de la solubilidad del fármaco. El objetivo, el mismo: buscar facilitar la eliminación. Y entonces, ya que nosotros encontramos un argumento que favorece a la eliminación en el metabolismo, vale la pena aprovechar este momento
para explicar otro de los mitos que existen en farmacología y que es equivocado, obviamente, que hace relación a la cinética de la eliminación de los fármacos. A la cinética de la eliminación de los fármacos. La cinética de la eliminación de los fármacos nosotros la podemos explicar utilizando un plano cartesiano, un eje de coordenadas, en el que vamos a relacionar nosotros, por un lado, la eliminación. Vamos a relacionar la eliminación del fármaco, que en el caso de los fármacos liposolubles tiene que estar precedida por el metabolismo, por supuesto. Por el metabolismo. El metabolismo es el que iba a dar pie a esa eliminación. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar el metabolismo y la eliminación con la dosis de fármaco. Con la dosis de fármaco. Y para esto vamos a rescatar otro de los conceptos conocidos por ustedes. Ese les iba a tomar después de repetir. Si han de saber. El KM, ¿qué era el KM? ¿Qué era el KM? Era de haberles tomado. La constante de Michaelis-Menten. ¿Quién era Michaelis-Menten? Acá el vecino que vende en el chaval. Eran dos pediatras, la doctora Michaelis y la doctora Menten. ¿Qué describieron? ¿Qué era el KM? La constante de disociación. ¿Y eso significaba qué? Para que vean. Así se comen los semestres de grado. No sé qué nomás les diré a tomar en el examen. Yo tengo tantos temas flojos por ahí que ya no sé. Voy a hacer 100 preguntas en el examen. ¿Qué valoraba el KM? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio entre que una reacción pueda ocurrir o una reacción se pueda bloquear. Esa era la constante de Michaelis. Buscaba el punto ideal de la velocidad de la reacción enzimática. Y exactamente lo mismo vamos a hacer nosotros aquí. Entonces vamos a partir de lo más fácil, de lo que no necesita metabolismo. ¿Quién no necesitaba metabolismo? El fármaco hidrosoluble. Entonces, si yo doy un fármaco hidrosoluble, no necesita metabolismo, se elimina directamente. Por lo tanto, si yo doy un fármaco hidrosoluble y subo la dosis, ¿qué pronosticarían ustedes que suceda? A más dosis, mayor eliminación, ¿no es cierto? Tiene un comportamiento lineal. Este es el fármaco hidrosoluble. Lo cual echa a tierra esa creencia de que hay que darle más dosis para que funcione mejor. Porque la mayor dosis no tiene que ver con eficacia. La mayor dosis tiene que ver con eliminación. Entonces, en el caso al menos de los fármacos hidrosolubles, si yo doy más, se elimina más, se desperdicia más. Entonces, ¿para qué le voy a dar más de lo que se necesita? Porque calcular la dosis adecuada. Esto es desperdicio. Pero ¿qué pasa con el fármaco liposoluble? El fármaco liposoluble necesita de metabolismo, necesita transformarse para poder eliminarse. Entonces, la gran mayoría de los fármacos liposolubles, 90-95% de los fármacos liposolubles, cuando yo subo la dosis, sube el metabolismo y sube la eliminación. La gran mayoría de los fármacos liposolubles se comportan idénticos a los hidrosolubles. A mayor dosis, mayor metabolismo, mayor eliminación. Quiere decir que estos fármacos liposolubles no alcanzan a superar el KM, la constante de disociación, y por lo tanto a más dosis, más transformación, más eliminación. Este tipo de fármacos liposolubles
decimos nosotros, tienen una cinética de primero o proporcional. A más dosis, más metabolismo, más eliminación. Sin embargo, una minoría de los fármacos liposolubles hacen esto. ¿Cómo describiríamos nosotros la curva negra? Nosotros diríamos que en un principio, a más dosis, más metabolismo y más eliminación. Sin embargo, llega un punto crítico en el cual el sistema se satura, el sistema se bloquea, y aunque yo suba la dosis, ya no hay más metabolismo, ya no hay más eliminación. Por lo tanto, en este grupo minoritario de fármacos, subir la dosis tampoco va a dar más eficacia. Subir la dosis, ¿qué va a producir? Toxicidad, porque el fármaco se me empieza a acumular. A este comportamiento de los fármacos liposolubles, nosotros le llamamos cinética de orden cero. Cinética de orden cero. Cuando al subir la dosis existe mayor metabolismo y mayor eliminación hasta un cierto límite, luego de lo cual se bloquea y se alisa. En este tipo de fármacos, por ende, hay que ser sumamente cuidadosos con las concentraciones plasmáticas, porque un pequeño cambio en la dosis puede representar una consecuencia horrible para el paciente. Ejemplos de estos, algunos anticonvulsivantes. El más famoso, la fenitoína, que subir un poquito más la dosis produce como consecuencia intoxicación severa en el paciente. Fármacos liposolubles con cinética de orden cero. Entonces, habiendo explicado el metabolismo, estamos listos nosotros para ir ahora sí a nuestro último paso, a la eliminación. Concepto de la eliminación obvio es la salida del fármaco del organismo. Un paso, por supuesto, igual de importante de todos los anteriores. Un paso crítico como los anteriores, pero el paso final de la cinética. La eliminación está primariamente dada, como ya nos anticipamos diciendo, a expensas del riñón. A través del orina. Y por eso, para entender la eliminación renal de los fármacos, es un requisito indispensable que nosotros recordemos la función de la unidad funcional del riñón, la nefrona. Ustedes se acordarán que la nefrona estaba dividida por 5 segmentos. En los cuales nosotros teníamos en primer lugar el glomérulo, que es el que recibe la sangre a través de la arteria aferente. Llega la sangre para ser filtrada en el glomérulo. El glomérulo funcionaba como un poro, funcionaba como un filtro, como un sedazo, en la cual las cosas de pequeño tamaño, de bajo peso molecular, se filtran, pasan, pero las de alto peso molecular no. Por ejemplo, las proteínas no son susceptibles de filtrarse en el glomérulo. Por eso las proteínas llegan y regresan a la circulación por la arteria eferente. Es por esa razón que el metabolismo era fundamental, porque el fármaco liposoluble, ¿cómo viajaba? Unido a las proteínas plasmáticas. Entonces, si el fármaco liposoluble llega al riñón, llega pegado a la proteína y se regresa pegado a la proteína. No es susceptible de filtrarse, aunque sea de bajo peso molecular. Es por la incompatibilidad. Por eso tenemos que cambiarle la solubilidad antes para que llegue libre. Y aquí se forma la proorina. Esa
tenía agua, electrolitos, glucosa, bicarbonato, aminoácidos, los 20 que no se saben, pasa al túbulo contorneado proximal. Función del túbulo contorneado proximal: reabsorber fundamentalmente el agua. Si no fuera por el túbulo contorneado proximal, nosotros nos deshidratáramos en un par de horas, y recuperar casi toda la glucosa, casi todo el bicarbonato, electrolitos, por supuesto. Esa proorina pasa al asa de Henle, que tenía dos segmentos, el delgado o descendente, el ascendente o grueso, descendente permeable al agua, ascendente impermeable al agua, pero aquí era donde se producía la reabsorción masiva, sobre todo de electrolitos. Las 2/3 partes del sodio se reabsorben en el asa de Henle. Esa proorina pasa al túbulo contorneado distal, segmento también impermeable al agua, en donde se produce la última reabsorción de electrolitos. Ahí estaba el cotransportador sodio-cloro. Y finalmente llega entonces esa proorina a los túbulos colectores, que son los que recogen todas las nefronas y transportan a través de los uréteres la orina regida. Esa era la función fisiológica de la nefrona. En esa nefrona, ¿qué nos interesa a nosotros en farmacología? Los posibles mecanismos de eliminación de los fármacos. Y para nosotros de esa nefrona hay 3 segmentos importantes. El primero, el más importante de todos, filtración glomerular. El mecanismo primario de eliminación de los fármacos es a través del glomérulo, porque la gran mayoría de los fármacos son moléculas de bajo peso molecular, susceptibles de filtrarse. Y por lo tanto, el glomérulo es el eje básico de la eliminación de los fármacos. Por eso para nosotros se nos ponen los pelos de punta cuando el paciente tiene falla renal. Cuando el paciente tiene un daño glomerular, el impacto inmediato es que se pierde la capacidad normal de eliminación de los fármacos. Y por eso para nosotros es vital, cuando vamos a usar fármacos, siempre evaluar la función renal del individuo. Porque dependiendo del grado de daño renal, ¿qué es lo único que podremos hacer para que no se intoxique el paciente? Ir disminuyendo la dosis de fármaco, mientras permita el fármaco. Porque si nos toca reducir demasiado, ya no va a funcionar. Y entonces no podemos aplicar ese fármaco en un paciente con daño renal. Por eso es el objetivo más importante siempre evaluar la función renal, para saber la capacidad de eliminación. Por suerte el glomérulo es de alta capacidad, porque cuando ustedes administran 2, 3, 4 fármacos, si es que son susceptibles de filtrarse, no hay problema. El glomérulo no se satura, el glomérulo tiene esa nobleza. Pero si ya hay daño, ahí estamos todos fritos. Primer mecanismo, el más importante, filtración glomerular. Si el fármaco no es susceptible de filtrarse, o si la filtración glomerular no ha sido suficiente, nos queda una segunda alternativa. Nosotros vamos a recurrir al túbulo contorneado proximal. Y le vamos a pedir al túbulo contorneado proximal que haga lo opuesto a su función fisiológica. La función fisiológica era reabsorber, recuperarle la luz a la sangre. Ahora le vamos a pedir al túbulo contorneado proximal que produzca lo opuesto, que haga secreción de los fármacos. Y como eso es afisiológico, es obvio que va a ser un proceso limitado, que va a ser un proceso dependiente de energía y sobre todo que va a tener restricciones. En el túbulo contorneado proximal existen solo 2 transportadores para fármacos.
uno para aniones, carga negativa, y uno para cationes, carga positiva. Y si solo existen dos transportadores, significa que si en un momento hipotético llegan dos fármacos al túbulo contorneado proximal con la misma carga, ¿qué va a suceder inevitablemente? Competencia. Competencia. ¿Qué pasará con el fármaco que gane el transportador? Ese es el que se elimina. Pero ¿y el que pierde? Ese se regresa, no sale del organismo, se acumula ahí, se vuelve tóxico. Entonces, por eso cuando yo voy a dar más de un fármaco, ojo con la vía de eliminación. Si es glomerular, tranquilo. Pero si es tubular, túbulo contorneado proximal, ojo con las cargas, para que no vaya a haber competencia y desafortunadamente acumulación. Un transportador de positivos, un transportador de negativos. Una capacidad conceptualmente mucho menor que la del glomérulo. Por eso es una vía alterna. Tercer segmento para eliminación de los fármacos a nivel renal, el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal en farmacología hace exactamente lo mismo que en fisiología. Por lo tanto, el túbulo contorneado distal es un segmento de reabsorción de los fármacos. Y ahí ya nos preocupamos. Porque entonces, ¿de qué sirve que se filtre? ¿De qué sirve que se secrete? Si al final va a llegar al túbulo contorneado distal y se recupera. El fármaco no saldría nunca del organismo. Para poder explicar entonces esa actividad del túbulo contorneado distal, básico recordar un concepto ya conocido por ustedes, el de disociación. ¿Cuándo hablamos de la disociación? En la absorción por vía oral, ¿no es cierto? ¿Y qué era la disociación? Salud, así son, ¿no? Ni 3 semanas han pasado. Por eso les pregunto a los aminoácidos, ¿qué es eso? Nos darían. Eso no estaba en el sílabo. ¿Qué era la disociación? La capacidad química de una sustancia para separarse en sus componentes. ¿Y de qué dependía la disociación? Vimos nosotros. Dependía del medio en el cual se ponía esa solución, se ponía ese compuesto. Entonces, para nosotros va a ser fundamental recordar quiénes se absorbían. ¿Quiénes eran los que se absorbían mejor? ¿Los que tenían carga o los que no tenían carga? Los que no tenían carga. Entonces, para nosotros el túbulo contorneado distal se va a comportar dependiendo de si el fármaco llega con carga o sin carga. Si el fármaco llega sin carga, se reabsorbe y no se elimina. Yo lo que tengo que garantizar es que el fármaco llegue con carga para que salga del organismo. ¿Los ácidos tenían o no tenían carga? No tenían, entonces los ácidos estarían reabsorbiéndose. Por eso es importantísimo el pH de la orina. ¿Cuál es el pH fisiológico? Pensarán antes de decir. ¿Cuál es el pH fisiológico de la orina? La que ves que me mataron de las iras, ¿verdad? Menos mal que no me tomando ni antiácido. ¿Cuánto es el pH de la orina? Tiene que ser ácido. Tiene que ser ácido, ¿para qué? Para prevenir la colonización bacteriana, para prevenir que los patógenos crezcan en la orina como caldo de cultivo. Pero no puede ser tan ácido como el pH del estómago, porque si no habrá raíz. Ardería al orinar, quemaría. ¿Cuál es el pH fisiológico de la orina? 5,5 a 6,5, más o menos. 5,5 a 6,5. Yo sí sabía. Díganme, caramba. Qué vergüenza. 5,5 a 6,5. Considerablemente menos ácido que el estómago. Suficientemente
circulación bacteriana, pero ideal para que se puedan disociar, por ejemplo, los fármacos ácidos. Porque si yo doy un fármaco ácido en un medio casi neutro, se disocia. Y esa molécula que no tenía carga, se separa en el anión, y el anión está cargado y se fue. Pero si yo doy una base, la base era cargada positiva. Como le estoy dando en un medio poco ácido, no se disocia y no se reabsorbe. Entonces, por eso es fundamental cuando se dan fármacos no modificar el pH urinario, que no se cambie el pH urinario para que no se afecte la eliminación normal de los fármacos. Pero para nosotros esta es una herramienta básica cuando yo quiero fomentar la eliminación de los fármacos. Por ejemplo, existe una familia de fármacos famosa, deben haber ustedes escuchado, que se llaman los barbitúricos. Los barbitúricos son una de las familias más peligrosas de fármacos que nosotros tenemos. Por eso son de uso restringido, porque los barbitúricos caen en la categoría de los depresores del sistema nervioso central, son para perder la conciencia. El pequeño problema con los barbitúricos es que además de deprimir la conciencia, deprimen al quimioreceptor para CO2. Ustedes se acordarán que el quimioreceptor es el que impide que una persona deje de respirar, por más que uno quiera. Ustedes tienen cara de decir sus compras malcriadas, que la pobre mamá, si no me compras ahora me asfixio. Y se ponen ahí a contener el aire, se ponen morados. Y cuando la mamá tiene la suerte que yo estoy pasando por ahí, le digo, déjele nomás. Y después nos reímos. ¿Por qué? Porque llega un momento que sube el CO2 y es incontrolable el estímulo inspiratorio de ventilación. Eso es cerebral. Por eso la gente que está bajo el agua se ahoga. Todo el mundo sabe que no es sapo, que no tiene branquias. Pero no hay cómo contener el aire indefinidamente. Llega un momento en que es incontrolable el estímulo inspiratorio. Me imagino que si ahorita hiciéramos el ejercicio con el físico deplorable que deben tener, típico estudiante de medicina, se les dice contengan el aire y a los 10 segundos. Por eso cuando en vacaciones se van hechos los gallitos, que yo voy a hacer el snorkel, voy a hacer buceo, fracasan miserablemente, fracasan en 2 minutos a tener tapada la nariz. Pero claro, eso es entrenable, eso es cerebral. Si una persona va conteniendo el aire progresivamente, cada vez aguanta más. Hay gente que aguanta 8 o 10 minutos sin respirar. Es adaptativo, pero es un proceso cerebral. El barbitúrico bloquea ese centro. Entonces la persona pierde la conciencia. Me matan, me ayudan. La conciencia. Entonces, alguno de los guaguas que sí se movió. Entonces el barbitúrico deprime la conciencia, el individuo se duerme y deja de respirar y se muere asfixiado. Por eso son peligrosos los barbitúricos. Nosotros en el ámbito médico por eso les conocemos como los agentes de la muerte dulce, porque no producen sufrimiento y en la muerte. Y eso les vuelve drogas peligrosas, principalmente para los procesos autolíticos, los procesos de autoextinción, los intentos suicidas. No dirán, el profe dijo, voy a hacer si es cierto. Entre paréntesis, es solo entre paréntesis, porque estamos justo en el mes de la salud mental, creo. Es súper interesante lo del suicidio, porque tiene dos comportamientos distintos. El suicidio en los adultos es una problemática menos
los niños y los adolescentes. Porque el adulto, por lo general el adulto suicida en la gran mayoría de los casos, no quiere morir, tiene miedo a la muerte. Lo que quiere es atención. Por eso los suicidas adultos tienen múltiples intentos, hasta que en algunos fallan y sí se mueren. En el caso de los niños hay que ser súper cuidadosos, porque los niños y los adolescentes no tienen conciencia de muerte, no le tienen temor a la muerte. Entonces, si un niño dice me voy a suicidar, se mata en serio. Ahí sí es verídico. Entonces, con los barbitúricos es muy interesante, porque como es el principal agente en este país que se puede comprar todo sin receta, como ya comentamos, la gente lee al respecto, compra y se toma el barbitúrico. Por suerte, digo, como en la mayoría de los casos es no fatal, casi siempre contactan a los suicidas a alguien, le llaman a alguien y le dicen me voy a matar. Voy a tomar las 40 tabletas del barbitúrico que compré. Chao. Entonces uno ya sabe y va a asistirle. ¿Y qué es lo primero que habría que hacer? Tratar de evitar que se absorban esas tabletas. Entonces, si ustedes llegan a tiempo, hay que hacer lavado gástrico, hay que darle carbón activado para bloquear la absorción. Pero si ya llegamos más tarde, ya el barbitúrico está en la sangre y va a producir depresión respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer en un mundo decente? Llevarle al paciente al hospital y hacerle diálisis. Se acabó la historia, porque removemos el fármaco de la sangre. Pero aquí no hay diálisis. Ya saben ustedes que el principal gasto del Ministerio de Salud Pública y del IES es ¿en qué? En tercerizar las diálisis. Si ustedes llegan con el paciente en la ambulancia, no hay diálisis. ¿Cuál es la única herramienta que podemos hacer para que el paciente no se muera? Tratar de que orine el fármaco. Tratar de que orine el fármaco. Entonces nosotros al intoxicado por barbitúricos le damos bicarbonato en la sangre. Le alcalinizamos la orina. Y al alcalinizar la orina, bloqueamos la reabsorción del barbitúrico y se elimina mucho más rápido. Esa es la herramienta del control. Esa es la herramienta del control. Hay que tener cuidado con el otro extremo, con la acidificación de la orina. Es una práctica común en nuestro medio. A la gente le fascina acidificar la orina. Nunca he entendido bien por qué, pero le fascina acidificar. Creen que es saludable. ¿Cuál es el acidificante más común de la orina? Ácido ascórbico, la vitamina C. ¿No es cierto? La que les da su mamita. Usted que esté estudiando medicina para que esté sanito, para que no se le pegue ningún bicho. Y usted, gracias, mami. ¿Cuánto tiene una tableta de redoxón de vitamina C? 1000 miligramos. Esa es una moneda. 1000 miligramos. ¿Cuál es el requerimiento diario de vitamina C? El nutricional. ¿Cuánto es el requerimiento? Tampoco me dieron. ¿Qué va? 50 miligramos. Media naranja, una mandarina, un limón. Ese es el requerimiento diario. Y la tableta tiene 1000 miligramos. 20 veces más. Característica de la vitamina C: hidrosoluble. No se deposita en el organismo. Entonces, en el mejor de los casos, el organismo capta los 50 miligramos y los 950 a la orina. Y dicen, ya creo que me está haciendo efecto. Porque ya me arde a la orina. Infame desperdicio. Y eso le fascina a la gente. Y para nosotros acidificar la orina tiene sus complicaciones. Cuando ustedes utilizan antibacterianos, por ejemplo, los antibacterianos, si se acidifica la orina, ya no se reabsorben, se eliminan más fácil, duran menos eficacia. Entonces, por eso no hay que cambiar el pH de la orina, excepto que tenga una finalidad justificada. 3 segmentos entonces en el riñón. Por suerte, el riñón no es el único de los mecanismos para la eliminación de los fármacos por vía renal. Tenemos otras vías de menor magnitud, pero que también son útiles.
como por ejemplo a través de la piel, a través de la sudoración. Se puede eliminar activamente. Por supuesto, depende de la vasodilatación, de la apertura de los poros, pero se puede eliminar fármaco. Y tomando en consideración la superficie total de la piel, es una muy buena vía alterna de eliminación. Por lo general, la piel se activa cuando el riñón no da abasto. Es una vía secundaria. Al igual que por la piel, nosotros tenemos otras vías menores, como por ejemplo la saliva, como por ejemplo las lágrimas. Es súper importante siempre tomar eso en consideración. Hay un par de fármacos que son importantes mencionar. El uno le deben también conocer. Rifampicina, tratamiento de tuberculosis, ¿no es cierto? Tuberculosis, la rifampicina, tratamiento de elección para el meningococo, ¿no es cierto? Para infecciones graves. Cuando ustedes dan rifampicina, la rifampicina tiene una particularidad muy sui generis, y es que se metaboliza en el organismo para cambiar su solubilidad y produce un metabolito de color naranja amarillento, que por ende cuando se elimina por la orina, le tiñe la orina de color rojo rutilante. Eso quiere decir que al segundo día aproximadamente de estar tomando rifampicina, si no le han advertido al paciente, se va a llevar el susto de su vida, porque va a orinar y ve que la orina está roja rutilante, que es lo primero que se le vendría a cualquier cristiano a la mente. ¡Sangre! ¡Estoy muriendo! Y dejan de tomar el tratamiento. Por eso hay que decirle al paciente, eso es inofensivo, es simplemente que se tiñe la orina. Pero la rifampicina se excreta también activamente por la saliva y le tiñe a la saliva de color rojo rutilante. Y siendo el paciente tuberculoso, genera aún más estrés porque el paciente saliva y la saliva está de color rojizo y el paciente dice: sangre, estoy sangrando, cuando en realidad es inofensivo. Pero lo que es más, la rifampicina se secreta también por las lágrimas y les tiñe las lágrimas de rojo rutilante. Entonces ahí lloran sangre. Ya tienen ahorita el truco: cuando ya no les funcione nada, se toman unas 2 rifampicinas y dicen: estoy llorando sangre. Paciente que toma rifampicina no puede usar lentes de contacto porque se van a impregnar de color rojo, hacen ojos diabólicos. Eso hay que conocer, son vías alternas. Una segunda droga menos especial que la rifampicina, pero más utilizada, para que ustedes tengan en su lista, es la sulfasalacina. La sulfasalacina utilizamos nosotros en el manejo de artritis reumatoidea, que es mucho más común que la tuberculosis, y produce exactamente la misma historia, con la diferencia que la sulfasalacina se elimina activamente por la sudoración. Entonces hay que advertirle al paciente que toma sulfasalacina: no use ropa blanca, porque se tiñe la ropa, se impregna de color anaranjado, amarillento. Expresión de los fármacos. ¿Cómo no mencionar una vía importantísima de alimentación? La leche materna. La leche materna. Mucho cuidado. Todos le prestamos atención al embarazo porque es evidente, pero casi nadie se acuerda de la lactancia. Tiene que ser una pregunta infaltable cuando ustedes usan medicamentos. ¿Está amamantando, está dando de lactar? Porque tenemos que tener cuidado que no vaya a salir el fármaco hacia el recién nacido por la leche materna. Y claro, podríamos poner en la lista cualquier otro fluido corporal: líquido prostático, fluidos vaginales, etc. En teoría, el fármaco tiene la capacidad de poder eliminarse por cualquier vía hidrosoluble. Por eso nuestro gran esfuerzo de cambiar la solubilidad. Pero
Pero indudablemente les debe quedar a ustedes la intriga. ¿Y si mismo no cambió la solubilidad? ¿Qué pasa si a pesar de la fase 1, de la fase 2 del fármaco necio sigue liposoluble? Pues ahí nos queda una última alternativa, que es eliminarle al fármaco a través de la bilis. A través de la bilis. Porque la bilis es liposoluble. Y entonces ustedes dirán, sí, entonces ¿para qué nos gastamos haciendo el metabolismo? Porque se acordarán que la bilis tiene una capacidad muy limitada. La bilis es una vía de baja capacidad y que casi siempre está utilizada. Porque la bilis es el mecanismo para la eliminación de las grasas endógenas y de las grasas que se ingieren. Es el mecanismo de detoxificación de las grasas. Entonces, si yo pretendiera que los fármacos liposolubles se eliminen por ahí, lo que voy a empezar es a dejar de eliminar los productos grasos del organismo. Entonces, por eso justifica el esfuerzo, de que nosotros hagamos el cambio. Indudablemente, si es que nos toca un paciente nefrópata, si es que nos toca un paciente que no le funciona el riñón, ahí nos tocará pensar si es que por vía biliar no será una buena alternativa, un salvataje. Entonces, es una vía de baja capacidad, es una vía que tratamos de no utilizarle, pero que puede tener, en ciertos casos específicos, su potencialidad, su utilidad. Entonces, con eso nosotros hemos revisado el famoso ADME que dice en la mayoría de los libros: absorción, distribución, metabolismo y eliminación, los 4 pasos de la farmacocinética. Ya sabemos cómo se comporta el fármaco en el organismo, pero no podemos cerrar el capítulo sin ver un pendiente que habíamos dejado nosotros parqueado. ¿Cuál? No, la farmacodinámica es otro capítulo. ¿Qué nos faltaba? Las están ganando mi cariño a mares. Mejor rueguen que den el examen todos juntos, así no les toca justo a ustedes. El venenoso. ¿Qué nos falta revisar? ¿Qué dijimos que era indispensable para que un fármaco funcione? ¿Qué tenía que haber? Gradiente de concentración. ¿Y de qué dependía el gradiente de concentración? ¿De qué dependía? ¿De qué dependía el gradiente de concentración? De que exista siempre más fármaco. ¿Dónde? En el espacio vascular. Y para garantizar que siempre haya más en el vascular, ¿qué había que hacer? Readministrar. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a cerrar el capítulo con la reposición del fármaco o la readministración del fármaco. Les voy a pedir que vengan repasando, entonces, para el prerequisito, la función de la nefrona. Vengan repasando la función del riñón, para que entendamos nosotros cómo compensamos las pérdidas con la administración y cómo mantenemos el equilibrio suficiente para que siempre sea mejor lo que damos que lo que se elimina. Ahí nos quedamos. Gracias.